un stream de ingeniería, de ciencia y tecnología. Llevamos haciendo un conjunto de sesiones en torno a las bases matemáticas para poder empezar a abordar la teoría de control. Vamos a hacer una serie centrada en todos esos temas relacionados con la ingeniería de control, una cátedra completa de ingeniería de control empleando MATLAB, y vamos a iniciar desde las bases. Y hoy vamos a hablar de tal vez una herramienta matemática que es tremendamente importante en general para, yo diría que muchas ramas de la ciencia, que son los números complejos, y en la teoría de control cobra una importancia y una relevancia particular, porque toda la teoría de control clásica se enfoca en estudiar los sistemas a través de su respuesta en frecuencia. Trabajamos con muchos diagramas como el diagrama de Bode, el diagrama de Nyquist, que son representaciones gráficas de una función en variable compleja que está relacionada con la ganancia de lazo del sistema de control. Y vamos a estar revisando esos temas. Vamos a arrancar chismoseando y revisando, viendo con todos ustedes un documental muy interesante que habla de cómo nacieron los números imaginarios, los números complejos, y después vamos a entrar a repasar un poquito la aritmética de la variable compleja. Vamos a revisar las funciones de transferencia y vamos a entrar a hacer unos diagramitas con MATLAB Simulink, un diagrama de Bode y un diagrama de Nyquist, como para tratar de ya entrar en lo que es la teoría de control. Entonces, bienvenidos nuevamente. Cualquier cosita, pues saben que el chat está ahí para las preguntas, y arranquemos por aquí rápidamente. Vamos a poner aquí, vamos a poner por aquí un poquito el puntero. Vamos a hacer un poquito de ecuaciones acá. Tenemos un negro. Entonces, el número imaginario, como nos comentaban en el documental, pues nace de tratar de resolver esta ecuación cuadrática, ¿no? X cuadrado más 1 igual a 0. Que, pues, si restamos a ambos lados menos 1, pues nos termina dando x al cuadrado igual a menos 1. Y entonces, pues, x será igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y a esto es lo que llaman el número imaginario. ¿Ok? Es bien interesante cómo, por ejemplo, cuando uno tiene un polinomio, por ejemplo, de la forma x al cubo más 3x al cuadrado más x más 3, por ejemplo, igualada a 0, y tratamos de encontrar las raíces. Pues esto se puede escribir como x al cuadrado más 1. Miren que aquí sale la ecuación que yo tengo ahí, por x más 3 igual a 0. Pues fíjense que esta x al cuadrado por x da este x al cubo, x al cuadrado por 3 da este 3x al cuadrado, este 1 por este x da este x, y este 1 por este 3 da este 3. Entonces, pues las raíces de este polinomio resultan ser las raíces asociadas a este valor, ¿sí? Que a su vez, miren, se puede escribir así, como x más y por x menos y, por x al cuadrado, perdón, por x, voy a colocar el borrador, por x más 3. ¿Ok? Fíjense que si yo cojo esto de acá, esto me da x al cuadrado
menos x por y más y por x, se cancela la y, ¿estamos? Más y por menos y. ¿Sí? Entonces esto se termina cancelando con esto. Todas estas, pues aquí nos faltan estas dos cositas. Y fíjense que aquí nos queda y por menos y. O sea, raíz cuadrada de menos 1 por menos raíz cuadrada de menos 1. Que es lo mismo que menos raíz cuadrada de menos 1 por raíz cuadrada de menos 1. Que pues esto termina siendo menos 1. Y menos 1 por menos 1 pues nos da 1. Es decir, llegamos a esta ecuación que tenemos aquí. Entonces fíjense que esta ecuación x cuadrado más 1 tiene dos raíces, la raíz y la raíz menos y. ¿Okay? Y ambas raíces son imaginarias. Y ese número imaginario pues nace de tratar de encontrar las raíces o las soluciones de polinomios, de polinomios de cualquier orden. De hecho, un polinomio de cualquier orden, sin importar si sea de orden 3, de orden 4, de orden 5, puede contener raíces reales o raíces complejas. Lo interesante es que siempre va a aparecer la raíz con parte imaginaria positiva y la raíz con parte imaginaria negativa. Es decir, si tiene raíces complejas, esas raíces aparecen en parejas con parte imaginaria positiva y negativa. Es decir, conjugadas. Vamos a revisar eso un poquito más adelante. ¿Okay? Entonces, el número imaginario, raíz de menos 1, permite escribir lo que son los números complejos, que nosotros podemos definir como z igual a x más y por y. Entonces tenemos un número que es la suma de un número real más un número imaginario, ¿vale? Número imaginario que si tratamos de representar esto de manera gráfica, pues es ahí donde nos aparece el famoso plano complejo del que hablaban en el documental, ¿vale? Entonces nos va a aparecer el número complejo, perdón, el plano complejo. Entonces el plano complejo es un plano en donde yo tengo la intercepción de los números reales con los números imaginarios. Y entonces este z pues va a ser, digamos, en el eje horizontal, el eje x va a ser x, y en el eje y, que es el eje imaginario, va a ser y. Y va a ser este punto. ¿Ok? Es este número. Es un número que entonces se podría tratar de ver como un punto en un espacio de dos dimensiones, ¿okay? Como un vector en un espacio de dos dimensiones, en donde una dimensión son los reales y la otra dimensión son los números imaginarios. Y ese número complejo es un número que nos vamos a encontrar, esos números complejos es unos números que nos vamos a encontrar cuando estudiamos la teoría de control. Conociendo de física Snowfalline. Hola, bienvenidísimo a este canal y gracias por el follow. Muchísimas gracias. Por aquí estamos en una serie de transmisiones hablando de teoría de control y estamos haciendo una revisión pues, de todas las matemáticas que necesitamos antes de iniciar. ¿De qué país te conectas? Y bienvenido o bienvenida, no sé. Bueno, sigamos por aquí. Entonces tenemos nuestra variable compleja que se puede representar como un vector en esta dimensión, en este espacio de dimensión
en donde tenemos en el eje X los reales y en el eje Y los imaginarios. Y entonces sale otra manera, digamos, de expresar estos números imaginarios a través de la fórmula de Euler, que pues es una manera de expresar este número complejo z igual a x más y como una exponencial compleja. Entonces definimos esta famosa e a la i teta como coseno de teta más y más seno de teta por i. ¿Listo? Y en ese sentido, entonces, si regresamos a revisar nuestro complejo, pues fíjense que es como si nosotros parametrizáramos ese punto en el espacio complejo, donde aquí otra vez tenemos los imaginarios y aquí tenemos los reales, a través de este ángulo. Que sería teta. Sabemos por trigonometría que entonces x, este es x, pues x es igual al coseno de teta y este que sería y es igual a el seno de teta. ¿Okay? En ese sentido, entonces nace esta fórmula de Euler que permite resolver, por ejemplo, muchas ecuaciones diferenciales. Nos permite también comprender, por ejemplo, el producto de dos números complejos como el producto de sus magnitudes más la suma de sus fases, entre otras cosas. ¿Okay? Y es una fórmula que vamos a usar mucho, es la forma, digamos, polar del número complejo, y la vamos a terminar usando mucho en el curso. Este radio de acá, se me olvidó decirlo, esto es R, que digamos que es como si esto fuera 1, ¿sí? En el caso de que esto sea 1, y esto, si colocamos aquí R, es como si aquí tuviéramos R, y esto pues ya sería cualquier número z, o sea, cualquier complejo, sin importar cuál sea el valor de x y y, vamos a poder encontrar un r y un teta que nos permite parametrizar de esa forma el número complejo. Y lo bonito de esto es que el producto y la división terminan entonces convirtiéndose en productos para las magnitudes y suma para las fases, que serían esos ángulos, ¿vale? Entonces revisemos un poquito rápidamente la aritmética compleja, ¿okay? La aritmética de los números complejos, que las vamos a estar usando también esto a lo largo del curso algunas veces, ¿okay? Entonces, si yo tengo un número complejo z1 igual a x1 más y1 por i, y tengo otro número complejo z2 igual a x2 más y2 por i, yo puedo sumar esos dos números complejos, ¿ok? Y el resultado me va a dar otro número complejo. Entonces, si yo digo que z3 es igual a z1 más z2, esto es como si yo tomara la parte real, sumara las partes reales, sumara las partes imaginarias, como cuando sumamos un vector, exactamente igual. Cogemos cada una de las componentes en cada una de las dimensiones y las terminamos sumando. Entonces, z3 igual a z1 más z2, pues sería igual a x1 más x2 en su parte, digamos, real, más y1 más y2 en su parte imaginaria. ¿Okay? Y con la resta, ¿qué pasa? Si nosotros hiciéramos un z4 que fuera z1 menos z2, pues entonces este z4, que sería la resta, sería la parte real de x1 menos la parte real de z1 menos la parte real de z2
más la parte imaginaria de Z1 menos la parte imaginaria de Z2. ¿Ok? Entonces cuando hacemos la suma, sumamos parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Okay? De esa forma podemos hacer el tema. En el caso del producto, también podemos hacer el producto de dos números complejos, de dos cantidades complejas. Entonces podemos definir la operación Z5 como el producto entre Z1 y Z2. ¿Okay? Y esto opera de la misma manera de como cuando operamos número algebraico. Esto es el producto. Entonces, como si tuviéramos un polinomio, x2 más y2 por y. Esto sería x1 por x1, multiplicamos elemento a elemento, multiplicamos este, multiplicamos este por este, ¿ok? Y luego tomamos este por este de acá, ¿listo? Y luego cogemos este por este y luego este por este y sumamos todos los términos, como cuando lo hacemos en álgebra. Entonces esto nos da x1 por x2, este por este, más x1 por y2 por y, más y1 por x2 por y, más y1 por y2 por y al cuadrado. ¿Ok? Y por y. Ahora, este y al cuadrado, recordemos que y es la raíz de menos 1, entonces la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1, que sería y al cuadrado, pues nos da menos 1. Por lo tanto, esto nos va a terminar dando x1 por x2, miren, el producto de la parte real del primero por la parte real del segundo, menos la parte real del primero por la parte imaginaria del primero por la parte imaginaria del segundo. Y esta sería la parte real del producto de dos números complejos, más un término que es complejo, en donde vamos a tener los productos cruzados. Entonces vamos a tener la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, más la parte real del segundo por la parte imaginaria del primero. Y esta es la componente imaginaria del producto de dos números complejos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la división? Entonces, si yo quisiera definir un Z6, y ese Z6 es Z1 sobre Z2, pues yo voy a tener x1 más y1 por y sobre Z2, x2 más y2 por y. ¿Listo? Y para expresar esta división nace aquí un truco de estos maquiavélicos, como suelen decir, que es dividir, multiplicar por 1, pero representar ese 1 como la división de el mismo número, ¿sí? Si yo cojo una cantidad y la divido por sí misma, siempre me va a dar 1. Entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente. Esta división la multiplicamos por el conjugado del número que está aquí abajo. ¿Ok? ¿Y qué es el conjugado? El conjugado es el mismo número complejo con la parte imaginaria negativa. Entonces, vamos a introducir por aquí el conjugado.
Entonces el conjugado de un número complejo z, z asterisco, ¿sí?, es igual, si z es x más y, su conjugado, su z conjugado es el mismo número, pero con la parte imaginaria negativa. Perdón. Esto no es más, en el conjugado es menos. Lo que hace el conjugado de un número complejo es coger la parte imaginaria, la parte que está sobre el eje imaginario, y pasarla al otro lado. Entonces, si tenía un número acá, lo voy a mover, ¿ok?, en el plano complejo. Si tenía el número en la parte de abajo, lo voy a pasar en la parte de arriba. O sea, lo giro a todas estas de esa forma, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es, para poder encontrar la división, es multiplicar arriba y abajo por el conjugado de el número que tenemos abajo. Entonces esto es x2 menos y2 por y, y x2 menos y2 por y. ¿Listo? Y aquí, como si tuviéramos álgebra, hacemos el producto. Entonces, fíjense que arriba nos va a quedar x1 por x2, ¿okay?, x1 por x2 menos el producto de los dos números imaginarios. Como este tiene el menos, pues esto nos va a quedar más y1 por y2, ¿ok?, en su parte real, más los productos cruzados. Entonces nos va a quedar x1 por y2, pero con ese signo negativo que tiene ese y2, pues nos va a quedar un negativo, y x2 por y1. Entonces nos va a quedar x2 por y1 menos x1 por y2 en la parte imaginaria. Y en la parte de abajo aparece una propiedad bien interesante, y es que todo número complejo multiplicado por su conjugado termina dando el cuadrado de la magnitud del número complejo, entendiendo la magnitud como esa distancia al origen, ¿okay?, como en los vectores, exactamente igual. Esto termina dando x al cuadrado más y al cuadrado, que sería el cuadrado de la magnitud, si uno aplica un teorema de Pitágoras, ¿no? Si nosotros tenemos este triángulo, en donde aquí tengo x y aquí tengo y, ¿sí?, sabemos que este lado pues es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea que un número complejo multiplicado por su conjugado equivale al cuadrado de la magnitud de este número, entendiendo la magnitud como esta distancia, la distancia del punto al origen, ¿okay? Entonces fíjense que esto nos termina dando x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, ¿ok? Y esa es la manera como podemos dividir un número complejo. Este es z1 sobre z2, y este es, pues, en nuestra notación z6, que es la división de esos dos números complejos. Entonces fíjense que si ahora, para calcular ese producto y esa división, nosotros usamos la notación polar, la notación que incluye la exponencial de Euler, ¿ok? ¿Eso cómo sería? Pues entonces, en ese caso ya este z1
termina siendo un R1, una magnitud, por un E a la teta 1. Tengo que salir, es que, bueno, salió algo. Se me cuida, nos vemos. No te preocupes, Raúl, que estés muy bien. Igual encuentras el videito en YouTube más tarde, ¿vale? Y aquí en Twitch también, pues queda unos días. Que te vaya súper, ¿vale? Gracias por pasarte. Este Z1 sería un R1, E a la teta 1, y este Z2 pues sería un R2, E a la teta 2 por I. En donde pues R1 sería la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, la magnitud de ese número, y teta 1 pues sería el ángulo asociado a ese punto en el espacio, ¿no? Y en este caso R2 pues sería la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, ¿vale? ¿Estamos todos? Perfecto. Entonces fíjense que si ahora yo hago el producto de esta manera, entonces Z1 por Z2 pues sería igual a R1 por R2 al producto de esos dos por E a teta 1 más teta 2 por I. Entonces el producto de dos números complejos es igual al producto de las magnitudes más la suma de las fases. Es como si sumáramos las fases, los ángulos que caracterizan cada uno de esos números complejos. En el caso de la división, ¿sí? En el caso de la división, si ahora yo hago Z1 dividido Z2, pues fíjense que esto me da R1 dividido R2 por E a la teta 1 menos teta 2 por I. Entonces, si yo divido dos números complejos, su representación polar o su representación empleando los números polares, pues me van a dar como resultado un número complejo cuya magnitud es la división de las magnitudes y su fase es la diferencia de las fases. Y esto es muy importante, esto que digamos encontramos acá es tremendamente importante, porque cuando estemos más adelante estudiando la variable compleja en el marco de las funciones de transferencia, por ejemplo, y hablemos del diagrama de Bode, por ejemplo, entendiendo esto vamos a entender que en los diagramas de fase pues las fases se van sumando, y en la escala logarítmica las magnitudes se terminan también sumando, porque cuando tenemos el logaritmo de un producto, esto es igual a la suma de los logaritmos, ¿okay? Voy a dejar eso en rojo porque es importante. Voy a encerrarlo en un cuadradito rojo porque estas propiedades son bien importantes. Cuando tenemos el producto de una cantidad compleja, su resultado es el producto de las magnitudes de cada una de esas cantidades complejas con una fase que equivale a la suma de esas dos fases. Y cuando tenemos una división, la división de esos dos números complejos es la división de sus magnitudes y su fase es la diferencia de las fases independientes, ¿ok? Vale. Vamos a revisar entonces las funciones complejas, ¿ok? Las funciones de variable compleja, que en el caso de la teoría de control son, por ejemplo, unas
funciones complejas que aparecen mucho en la teoría de control son las funciones de transferencia, ¿okay? Que definen el comportamiento de un sistema dinámico cuando a su entrada aplicamos funciones sinusoidales a una determinada frecuencia. Entonces son funciones racionales, ¿sí? Son funciones racionales que nacen de ecuaciones diferenciales, ¿okay? Pero para este momento lo vamos a ver como si yo tuviera una h que es función de omega es una frecuencia natural, y por ejemplo puede ser 1 sobre j omega más 2. Esta podría ser una función de transferencia, ¿ok? Y es una cantidad compleja, ¿ok? Si omega vale 0, vale 1 medio, por ejemplo. Si omega vale 1, pues vale 1 sobre j más 2, y así sucesivamente. Para cada valor de omega voy a tener un valor complejo asociado a esa función, ¿ok? Y por ende, para cada frecuencia yo voy a tener un número complejo diferente, ¿ok? Si omega es igual a 0, esta h de omega es igual a 1 medio. Pero si omega es igual a 1, por ejemplo, esta h de omega es igual a ¿quién? Es igual a 1 sobre 2 más j, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, estas funciones de transferencia representan lo siguiente. Si yo tengo un sistema, entendiendo un sistema como cualquier cosa que tiene una entrada y una salida, lo voy a simplificar de esa manera. Si yo tengo aquí U y esta es Y, ¿sí? Y aquí a esta U yo le introduzco una señal de la forma E a la J omega por R, o sea, una función sinusoidal. Fíjense que esta es U. U sería, si aplicamos la forma polar, pues R por el coseno de omega t, aquí omega t, más R por el seno de omega t por I. ¿Listo? Por I. ¿Listo? Si yo a ese sistema dinámico que tiene una entrada, que puede ser por ejemplo un circuito eléctrico, y a ese circuito eléctrico le aplico una señal de entrada que es E a la J omega t, que en términos matemáticos sería una señal sinusoidal en el eje imaginario y una señal cosenoidal en el eje real, pues mi salida Y en estado estacionario va a ser h de omega de este sistema, termina representándose por una función de variable compleja, por R e a la J omega t, a la IT. Hola Matemáticas 1, 2, 3 Troll, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a esta transmisión. ¿De dónde te conectas? ¿Cómo vas? Muy buenas, encantado. Lo mismo, encantado de que te pases por aquí. De España, mi amigo. Bueno, pues bienvenido. Yo soy de Colombia, de Bogotá. Estamos haciendo transmisiones sábados y miércoles. Estoy haciendo un cursito de teoría de control y estoy revisando como todas las bases
matemáticas que vamos a necesitar para poder adentrarnos en el curso antes de arrancar. Entonces, pues bienvenidísimo por aquí. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, ¿por qué te gustan las matemáticas? ¿Por qué andas por aquí? Bienvenido. Entonces, estábamos revisando esto. Entonces, claro, esta función de transferencia pues, nos va a entregar información importante sobre la salida del sistema. Va a estar relacionada con la estabilidad del sistema. Un placer, me quedo escuchando mientras ceno. Bueno, buena cena, hombre. Me alegra y bienvenido siempre por aquí o bienvenida siempre por aquí. Nos entrega una información importantísima sobre la estabilidad, sobre la manera como respondes, sobre inclusive ya más adelante entendiendo estas funciones de transferencia y esta función de transferencia de lazo, nos van a hablar un poquito de lo que es la estabilidad del sistema. Vamos a poder hablar de márgenes de fase, de margen de ganancia, y son cantidades complejas, ¿ok? Cantidades complejas que nacen de funciones de una variable real, que es la frecuencia natural de la función con la cual estamos excitando el sistema, ¿ok? Hay unas gráficas que siempre le generan cierta confusión a los estudiantes, que son gráficas que representan un número complejo, sea en magnitud y en fase, como lo puede hacer el diagrama de Bode, o sea en el plano complejo, como lo hace el diagrama de Nyquist, ¿okay? Entonces, lo que vamos a ver ahora es muy rápido, empleando MATLAB, que es el software que vamos a estar empleando para el curso, qué significan estos diagramas de Bode y los diagramas de Nyquist, ¿okay? Para iniciar, empecemos recordando o formulando, digamos, de alguna manera, qué son estos diagramas de Nyquist y estos diagramas de Bode. Bueno, los diagramas de Bode lo que buscan es coger esta h de omega, ¿ok? Y representarlas en dos gráficas, ¿ok? Una gráfica en donde vamos a tener en el eje X el logaritmo de omega, o mejor dicho, la frecuencia omega en una escala logarítmica, ¿ok? Y en el eje Y vamos a tener el logaritmo de la magnitud de h de omega, ¿sí? Multiplicado por 20. ¿Por qué por 20? Porque a Bode se le ocurrió colocar el 20, porque tiene que ver con los decibeles, porque se usaba, Bode trabajaba en una empresa de telefonía y se hablaba de los decibelios y bueno, una serie de cosas ahí, y al final pues le terminaron dejando ese 20. Se puede dejar, se manejan los famosos dBs, si se quita el 20 pues no serían dBs, pero lo importante es verificar que ese número complejo al cual estamos trabajando, ese número lo vamos a representar en dos gráficas. Para cada frecuencia vamos a escribir en el eje X, uy, ¿esto qué le pasó? Perdón, perdí el audio. No sé qué le pasó. Para cada frecuencia de omega vamos a estar cogiendo esa h de omega, calculándole la magnitud, es decir, cogiendo la parte real de esa magnitud compleja,
elevándola al cuadrado, la parte imaginaria de esa magnitud compleja, elevándola al cuadrado, sacándole raíz cuadrada, sacándole el logaritmo y multiplicándola por 20. ¿Ok? Y entonces para cada frecuencia pues nosotros vamos a tener un valor, 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 un valor. Y para esa línea que une esos puntos, pues vamos a tener al final una gráfica, un trazo. ¿Ok? Que no es más sino coger, por ejemplo, esa h de omega que estábamos estudiando, que dijimos que era 1 sobre omega j más 2, pues para cada valor de este omega colocamos ese valor en omega, eso nos va a dar una cantidad compleja, a esa cantidad compleja le calculamos su magnitud, ¿ok? Y la vamos graficando en ese diagrama. Y por otro lado vamos a tener una gráfica en donde en x seguimos teniendo el logaritmo de omega y en el eje y vamos a tener la fase. Entonces pues nos va a dar algo de esta forma. ¿Ok? Donde esto, por ejemplo, en este caso pues tenemos un polo simple, entonces esto pues nos va a llegar hasta 90 grados. ¿Sí? Cuando omega es muy grande, pues este número termina dando un número imaginario que va a tener una fase de menos 90 grados. ¿Ok? Y este es el diagrama de Bode. Es un diagrama que lo que está representando es el valor para cada una de las frecuencias omega de una función en variable compleja mediante dos gráficas, una gráfica que está relacionada con su magnitud a través del logaritmo y otra gráfica que está relacionada con su fase también en escala logarítmica, pero en este caso solo en el eje X. Esos son los diagramas de Bode. Son importantes, nos permiten estudiar la teoría básica, nos permiten diseñar compensadores básicos, nos permite comprender varias propiedades de los sistemas dinámicos, ¿ok? Y pues regálenme un segundo. Entonces, por otro lado están los diagramas de Nyquist. ¿Cómo son los diagramas de Nyquist? Pues el diagrama de Nyquist es un diagrama en donde unas funciones de transferencia muy particulares, que son las funciones de transferencia asociadas a los lazos, al lazo cerrado, se grafica. ¿Y qué se grafica? Se grafica en el plano complejo para cada una de las frecuencias el valor del número, de ese número complejo. Entonces, en ese caso, L, que es la función de lazo, y pues en el eje X se coloca la parte real de L de omega, y en la parte imaginaria se coloca la parte imaginaria de L de omega. ¿Sí? Entonces aquí nos salen gráficos que generalmente son gráficos, digamos, de esta forma, por ejemplo. ¿Okay? Y este gráfico lo que hace es, para cada valor de omega, pintar en el plano complejo, esto es el número, estos son los números imaginarios, estos son los números reales, el valor de ese número complejo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si L es 3 omega j más 1,
pues esta traza, ¿cómo sería? Cuando omega es 0, pues L vale 1. Entonces aquí estaría el 1. ¿Sí? A medida que omega aumenta, pues ¿qué va a pasar? Que esta parte real sigue valiendo lo mismo, pero la parte imaginaria, ¿qué le pasa? Pues empieza a aumentar. Entonces esto pues nos va a dar una traza de esta forma. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando omega es infinito? Pues va a tener parte real 1 y esto va a echar para arriba. ¿Estamos? Entonces esto es para un omega, para otro omega, para otro omega, y al final pues nos va a terminar dando algo así. ¿Okay? Y eso es lo que nos representa, es ese valor en el plano complejo. ¿Okay? En MATLAB, ¿cómo se puede hacer eso? Existen funciones que, una vez determinado el sistema dinámico, permiten calcular esos valores. ¿Okay? Entonces podemos irnos a MATLAB y hacer el ejemplo. ¿Okay? Hacer unos ejemplos de esos gráficos para verlos. ¿Listo? Entonces, debía abrir MATLAB antes de arrancar el stream. Pero bueno, ya arranco. Entonces nosotros podemos definir mediante este tf, es una función, un número complejo S, o una función compleja S. Esa S pues puede ser una parte real más una parte compleja, y definir h como 1, por ejemplo, 1 sobre 3s más 1. ¿Listo? Entonces esta h él la interpreta como 1 sobre 3s más 1. Ahora, si esa s se vuelve j omega, decimos que nos quedamos solamente con la parte imaginaria de esa s, y decimos bode de h, pues este software nos va a calcular esas gráficas que les comentaba, una gráfica para magnitud y una gráfica para fase de ese sistema. ¿Ok? Entonces aquí está, este es el famoso diagrama de Bode. Entonces la grafiquita de arriba nos dice, voy a subirle un poquito la línea a esto para que se note. En el eje X tenemos la frecuencia omega en una escala logarítmica, y esto baja, ¿ok? Para diferentes valores, ¿cuánto vale? ¿Okay? Para diferentes valores de omega, fíjense que eso está en radianes por segundo. ¿Cuánta es la magnitud de esa variable y cuánto es su fase? Este es el diagrama de Bode, ¿ok? Que les comentaba.
¿Y qué está haciendo? Está tomando esa función de transferencia, calculando la magnitud de ese número complejo, calculando la fase de ese número complejo y representándolo en este diagrama, ¿okay? Que va a ser muy útil más adelante cuando estemos estudiando estos temas. Ahora yo también puedo decirle Nyquist de H, y aquí me va a hacer otro gráfico. Este gráfico me lo hace para omegas positivas y para omegas negativas. Entonces vamos a ver como dos gráficos. Uno le puede decir solo deme las omegas positivas y se queda con, digamos, con ese gráfico. Este es ese diagrama. Entonces aquí uno le puede decir muestre, quitar las negativas y se queda solo con las positivas. Y entonces aquí vemos cómo para cada frecuencia vamos a tener un número complejo diferente. Entonces aquí está la parte real y la parte imaginaria de ese número para diferentes frecuencias. ¿Okay? Esto es para, por ejemplo, una frecuencia muy alta, pues el número da prácticamente un número complejo, pero con magnitud 0. ¿Okay? ¿Listo? Tratemos de hacer, por ejemplo, el ejemplo que dice H igual a 3S más 1. Este sería el bode 3 por S, perdón. Aquí calculamos el diagrama de bode y el diagrama de Nyquist para esa función de transferencia, para ese número complejo. Entonces fíjense que si me quedo con solo la parte positiva, pues fíjense que arrancan 1 y para todas las frecuencias pues va para arriba como yo les comentaba. ¿Sí? Va para arriba. Este sería el diagrama de Nyquist. ¿Listo? Y el diagrama de bode, es comentar este, pues también nos va a decir para cada frecuencia cuál es su magnitud y para cada fase cuál es su fase. ¿Okay? Y eso es lo que teníamos preparado para la sesión de hoy. Recapitulemos muy rápido qué fue lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo un documental de dónde salieron los números complejos, de cómo, aunque son números imaginarios y lo llamaron así, al final permiten estudiar fenómenos que son reales, como en el documental hablaban de la ecuación de Schrödinger, y en este curso vamos a estar hablando de sistemas dinámicos y de estabilidad de un sistema dinámico. Ese sistema dinámico puede ser un carro, puede ser una caldera que está destilando un químico, puede ser un dron que está volando, puede ser un carro que se está manejando de manera autónoma, puede ser un vehículo que está aterrizando de manera autónoma, una cápsula que estamos aterrizando en Marte, un brazo robótico, lo que sea, ese es el sistema dinámico. Y la variable compleja nos va a permitir estudiar cuando cogemos ese sistema dinámico, le aplicamos una retroacción para tratar de controlar lo que está haciendo y lograr que haga lo que queremos que haga, porque pues al final la teoría de control lo que hace es lograr que ese sistema haga o cumpla una determinada labor. Para eso vamos a usar la variable compleja y vamos a hablar de polos complejos que tiene el sistema. Vamos a hablar de funciones de transferencia que están relacionadas con los números complejos porque son funciones de variable compleja. Vamos a hablar de los diagramas de bode y de los diagramas de Nyquist, que son representaciones gráficas de esas funciones de variable compleja. Y pues muchísimas gracias a toda la gente que se pasó por aquí, a toda la gente que estuvo saludando en el chat, a Rao, a Matemáticas 123, a
todas las personas que nos estuvieron acompañando. Recuerden que los sábados hacemos este stream relacionado con ingeniería, con matemáticas. Vamos a hacer el ciclo completo de teoría de control, y los miércoles hacemos un stream más relajadito donde ahí estamos jugando a Another Code Recollection todos los miércoles. Y nos vemos. Un abrazo, que tengan un feliz fin de semana, diviértanse y que la pasen súper bien.